Hoy en el curso de cálculo multivariado vamos a trabajar sobre las derivadas, pero aquí trabajamos sobre derivadas parciales. El concepto de ellas no se difiere mucho del concepto de derivada en R2. Acuérdense que es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la curva. Les habla su tutor Mario. Veamos este gráfico. En este gráfico se tiene x sub 0, y sub 0, un punto. Y ese punto, al ser proyectado sobre esta superficie que es z igual a f de xy, encuentra uno una terna x sub 0, y sub 0, z sub 0. Pero el problema de nosotros es encontrar la derivada parcial. Entonces trazamos un plano que se llama y igual a y sub 0, que va a cortar a la superficie z igual a f de xy, y que al cortarla, des en cuenta aquí queda una porción, y a partir de eso puede uno tranquilamente hallar la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Y entonces, ¿cómo lo escribiríamos? Lo escribiríamos z sub x igual a f de x sub 0, y sub 0. ¿Qué significa eso? Eso significa que la derivada parcial de x, y lo escribimos de esta manera, donde necesariamente y se considera una constante. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo escribimos? F sub de x igual a la derivada de z con respecto a x, o f sub y, la derivada de z con respecto a y. Podemos, ya teniendo la derivada parcial en x, hacer la doble derivada con respecto a x, y será la segunda derivada con respecto a x, y hacer la que se llama cruzada o mixta, que es ya teniendo la derivada parcial en x, a esa expresión obtener la derivada parcial en y. Siempre que uno vaya a obtener la derivada parcial, se está diciendo, en una variable se está diciendo que las demás variables que intervienen se consideran constantes. Veamos aquí un ejercicio. Z igual a f de xy igual a xy más 3x cuadrado más pi y menos 2. Vamos a hacer la derivada parcial con respecto a x. Entonces, aquí, recuerden, y es una constante. La derivada de x es 1. 1 por y. La derivada con respecto a x, entonces 3x al cuadrado, la derivada sería 6x. Aquí, pi, y 2 son constantes, y la derivada de una constante es 0. Ahora hagamos la segunda derivada con respecto a x. Entonces tomamos esta misma y la derivamos. La derivada de x con respecto, teniendo a y, pues y es una constante, y como y es una constante, entonces nos dará 0, y la derivada de 6x sería 6. Ahora miremos la derivada parcial con respecto a y. Entonces x es una constante. Nos quedará tranquilamente la derivada de y es 1, 1 por x, x. 3x al cuadrado es una constante porque lo estamos haciendo la derivada con respecto a y, luego eso es 0. Aquí, pi y, la derivada de pi y será pi, y la derivada de 2 será 0. Y la siguiente derivada, la segunda derivada con respecto a y, ten en cuenta que aquí no tenemos ningún elemento en y. Luego, todos esto es una constante y la derivada de una constante es 0. Veamos ahora una función que sea polinómica y tenga una función trigonométrica. Polinómica, función trigonométrica, y además, miren aquí, la función e a la x. Vamos a hallar la derivada parcial con respecto a x. Primero, aquí, la derivada de x al cuadrado es 2x por y. Segunda, la derivada, todo esto, 2y al cubo, es una constante. Luego solo nos interesa la derivada de e a la x, y la derivada de e a la x es e a la x. Seguimos aquí, el seno, la derivada del seno es coseno de 5x más 3y. Luego tenemos que hacer la derivada interna, acuérdense, derivada interna. Entonces la derivada interna, la derivada de 5x con respecto a x es 5, y la derivada de 3y con respecto a x es 0.
Luego entonces quedará 5 coseno de 5x más 3y. Y esta sería la derivada parcial con respecto a x. Ahora vamos a hacer la derivada parcial con respecto a y, o sea, la mixta o cruzada. Aquí tenemos 2x que es constante y la derivada de y es 1, entonces queda 2x. Aquí vamos a derivar con respecto a y, entonces es 3 por 2, 6, y al cuadrado, por la constante que es e a la x. Y aquí entonces la derivada del coseno es menos el seno de 5x más 3y. Ahora derivamos. La derivada de 5x pues es 0 porque es una constante. La derivada de 3y es 3 por 5, nos daría 15. La derivada cruzada sería 2x más 6y cuadrado e a la x menos 15 seno de 5x más 3y. Ahora vamos a hacer la derivada parcial con respecto a y. Entonces, con respecto a y, la derivada de y es 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. Aquí, 3 por 2, 6, 6y al cuadrado por e a la x, porque e a la x es una constante. Pues. Y aquí, la derivada del seno es coseno de 5x más 3y. Ya no estamos haciendo la derivada con respecto a x, sino con respecto a y. Entonces, la derivada de 5x es 0. Y la derivada de 3y es 3. Entonces, queda 3 coseno de 5x más 3y. Ahora vamos a hacer la cruzada. O sea, vamos a derivar esto con respecto a x. La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de e a la x es e a la x. Y 6y cuadrado es una constante, la va acompañando sin problema. Y aquí la derivada del coseno es negativa, o sea, menos el seno, de 5x más 3y. Pero aquí entonces estamos derivando con respecto a x. Entonces la derivada de 5x es 5 por 3, 15. Y la derivada de 3y es 0. Entonces nos va a quedar esta expresión. Miremos estas, f de xy y f de yx. Encontramos que las dos derivadas son iguales. Pasa lo mismo aquí, miren. Si uno hace la derivada cruzada, aquí, f de x, y hace la derivada cruzada con respecto a y, la derivada de y es 1 y la derivada de 6x es 0. Y si lo hacemos aquí, ahora lo derivamos con respecto a x, la derivada de x es 1 y la derivada de pi es 0. Aquí nos dio 1. Aquí las dos expresiones son iguales. Esa es una propiedad muy interesante. Las derivadas parciales mixtas o llamadas también cruzadas son iguales. Espero que le den like al video, se suscriban al canal. Hasta pronto.